Hello besties, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Bárbara, una mexicana viviendo en Corea, y en el video de hoy les quiero explicar qué hacer cuando llegas a Corea. Ya que llegaste a Corea, ¿qué hacer en las primeras 24 horas? Esa es mi opinión basada en la experiencia que yo he tenido, con los errores que yo hice, con las cosas que me hubiera gustado hacer, con lo que sí hice y todo por completo, para que ustedes tengan una mejor experiencia. Voy a tratar de darles la mayor cantidad de tips posibles, los mejores consejos, hasta donde yo pueda. Si tienen preguntas, háganmelas. Por eso ahorita estoy grabando, no sé si se dan cuenta por la luz, probablemente sí, que es de noche. Este video está medio express, pero ya me han mandado mensaje varias personas que van a venir a Corea dentro de una semana. Entonces, por eso este video lo voy a subir, para que tengan toda la información que yo tengo. Bueno, antes de empezar, solo para decirles que todas las semanas voy a estar subiendo vlogs de lo que hice la semana en Corea, para que también estén atentos a esos videos, no nada más de estos informativos. Pero bueno, una vez que llegas a Corea y ya pasaste la aduana, ya pasaste todo, ya recogiste tu maleta, ¿qué hacer? Mi mayor recomendación: empieza desde antes de que te vayas del aeropuerto. No sé cómo le estén haciendo ustedes, pero cambien dinero cuando lleguen a Corea. No cambien si son de México, Estados Unidos, de donde tú quieras. Llega a Corea y cambia dinero. En el aeropuerto hay una casa de cambio, hay una tienda donde cambian dinero. Literalmente agarras tu maleta, se abren las puertas eléctricas, y antes de los taxis, antes de todo, ahí hay un lugar que dice exchange, currency exchange, money exchange, lo que sea. O sea, cambian dinero ahí. Entonces, lo que más te conviene hacer es llegar a cambiar dinero ahí, porque si no lo haces ahí y sales, vas a tener que buscar una, si se casa de cambio, o sea, una tienda para cambiar dinero que no hay por todas partes, o vas a tener que ir a cambiar dinero. Si no logras cambiar dinero ahí, tú puedes ir a cambiar dinero a cualquier banco, pero probablemente te va mejor cambiando el dinero ahí. Y aparte, no vas a pasar por la molestia de si te vas a ir por el metro, si te vas a ir por lo que sea. O sea, es mejor tener el dinero, o sea, es mejor cambiar el dinero cuando llegas al aeropuerto. Es lo mejor que puedes hacer, para que tengas efectivo. Ya agarras tus maletas, cambias tu dinero, y luego, ¿cómo te vas a ir? Esto es si llegas por el aeropuerto de Incheon. Yo no sé si llegas a otro aeropuerto, solo sé del de Incheon para Seúl. Hay varias maneras de salir del aeropuerto: por metro, por taxi, por autobús. Si eres una persona que no ha ido a Corea, no hablas el idioma, no va a ir alguien por ti, lo que sea, y no tienes mucha experiencia agarrando el metro, aunque te salga un poco más caro, agarra un taxi. Es lo mejor que te puedo recomendar, porque si tú dices, oye, la verdad, yo le sé mucho, o sea, me muevo mucho en metro, lo que tú quieras, la verdad se me da fácil, date. Pero para llegar, digamos, al centro de Seúl, digamos, si vas a ir a Itaewon, si vas a ir a Hanamdong, si vas a ir a Hongdae, obviamente no lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Pero espero que entiendan. Se van a ir a Myeongdong, se van a ir a Gangnam. Está lejos, está como a 1 hora. O sea, yo del aeropuerto a donde estoy hice 1 hora. Entonces, yo les recomiendo que se vayan por taxi. Sales, hay gente parada, literal, o sea, en taxi. Tú dices, taxi English, te van a decir, hay camionetas, les das tus maletas, y en tu celular, si no hablas coreano, muéstrales la dirección. Vilmente, ¿de qué? Aquí voy, y vas. Y ahí ya puedes pagar o sea, de lo que yo viví, puedes pagar con tarjeta y puedes pagar con efectivo. Ahora, cuando llegas a Corea, te dicen que tienes 24 horas para hacerte una prueba de PCR. No de antígenos, de PCR. Entonces tú dices, ¿dónde me lo voy a hacer? No sé dónde conseguirlo, ¿cuánto me va a costar? Ok. El taxi te puede decir que él sabe de un lugar y que él te lleve lo que tú quieras. No le hagas caso. Yo le hice caso, fui a hacerme una prueba de PCR, que me salió inconclusa. Me dieron otras 24 horas para hacérmela, y aparte estuvo todo mal, porque cuando tú vas y tú dices que es porque vienes del aeropuerto, te deben de pedir tu pasaporte. Ni me pidieron el número de pasaporte, no me pidieron nada, ni siquiera apuntaron bien mi nombre. Yo vi, ni siquiera lo apuntaron bien, les valió. Entonces, aunque tu taxi te diga, yo sé de un lugar donde no tienes que hacer fila, bla, bla, no le hagas caso. Vete a tu hotel, a tu Airbnb, a donde vayas a ir, desempaca, y tienes 24 horas para hacerte un examen de PCR.
Hay una página de internet que se las voy a poner en la descripción del video, donde tú le picas. Obviamente la página está en coreano, pero creo que la puedes traducir a inglés, donde te va a salir un mapa con puros puntitos de colores de la zona, ¿verdad? ¿Para qué es este mapa? En este mapa te muestran dónde están todos los centros para hacerte prueba de PCR, que son, donde tengo entendido, son del gobierno. O sea, no es como que hacer a un hospital o algo así. O sea, son carpas donde está la gente haciendo pruebas de COVID. Entonces, si tú vas a una de estas carpas a hacerte una prueba de COVID, es gratis. No te deberían de cobrar. Y en este mapa tú puedes ver la disponibilidad. Obviamente no hay en todas partes, no es como que hay en cada esquina, porque he visto que gente en YouTube dicen, no hay por todas partes. Sí, por todas partes agarrando el metro. Si vas a ir caminando o lo que tú quieras, es mejor checar este mapa. Aquí hay una foto, se los voy a poner. Centro los puntitos. Ve y te dice si están muy llenos o no. O sea, si hay mucha gente en el momento, para que si no te vayas a otro y no pierdas tu tiempo ahí. Porque al final del día, la gente que se está haciendo la prueba no necesariamente no necesariamente en el aeropuerto. Puede que sea gente que tiene COVID, que está haciendo fila. Entonces, si hay mucha gente ahí, no te conviene ir, porque si no vas a terminar con COVID. Entonces, que ahorita en Corea, si tú tienes síntomas o lo que sea, no te puedes hacer examen de PCR, tengo entendido. Tienes que ir a hacerte la de antígenos. Entonces, abres la página, checas los puntitos. Verde es porque está súper disponible, amarillo medio lleno, rojo es que está hasta el tope, y azul es cuando está cerrado y pues abrimos hasta el día siguiente, ¿verdad? Le picas al botón o sea, digamos, yo quiero ir a esta carpa, y ahí al lado te van a venir los horarios. Yo llegué, digamos, a la carpa a la que yo fui, abrí a las 9 de la mañana, llegué a las 9:15 y había una fila. Hice como 15, 20 minutos de fila. Ay, para que se den una idea. Se movía rápido, pero pues era una fila larga. Entonces, eso es lo que van a hacer. Les van a pedir un teléfono coreano. Al teléfono coreano es a donde les van a mandar los resultados. No a tu correo, te lo van a mandar al teléfono. Entonces, cuando tú haces la fila para la prueba COVID, va a haber un letrero con un código QR. Lo vas a escanear, que para eso tienes que tener internet. Entonces, no puedes llegar a Corea y decir, X, me agarró del wifi de la ciudad. No funciona. O sea, o vas a tener que prender tus datos móviles, donde sea que vienes digamos, si es de México, Estados Unidos, y que te cobren la tarifa de tu compañía telefónica, o compras una tarjeta SIM antes, lo que tú quieras. Mi recomendación es que de antemano, antes de llegar a Corea, pidas una tarjeta de SIM. Les voy a dejar aquí abajo un link donde yo pedí la mía, y la puedes pedir y recogerla en el aeropuerto. Hubiera mencionado esto más antes en el video, ¿verdad? Pero es que les estoy contando así, ¿verdad? En esta página tú puedes pedir que o te la manden a una dirección en donde sea en el mundo. O sea, ya digas, estoy en la Ciudad de México y me voy a Corea en 2 semanas, la pido. Según yo, si la pides en un lugar que no está en Corea, se va a tardar mínimo 2 semanas en dártela. Entonces toma eso en cuenta. Al menos que digas, la recojo en Corea o quiero que me la manden a un lugar en Corea, se tardan como 3 días en dártela. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Porque te dicen qué día vas a llegar. En la página te piden que pongas cuándo vas a llegar a Corea para activarla, para activar la tarjeta de SIM. Entonces tú en la página vas a poner, yo llego este día necesito la tarjeta. Entonces tú puedes escoger recogerla en el aeropuerto, o sea que en el aeropuerto tú vas y la agarras, o que te la lleven a tu departamento. Si después quieren que les haga un video más detallado de esto, díganme en los comentarios y les explico cómo llenar todo este proceso para que no se equivoquen. Pero bueno, volviendo al código QR, vas a necesitar internet. Entonces, ya sea como tú le quieras hacer, lo escaneas, te van a pedir tu nombre, cuando naciste, masculino o femenino, te van a pedir un número coreano. Yo puse el del chavo que me está rentando el Airbnb. Le dije, oye, solo para que sepas, en 24 horas te van a mandar un resultado. A las 9 de la mañana es cuando mandan los resultados. Le dije, solo para que estés al tanto de los resultados y me lo mandas. Entonces te van a pedir el teléfono coreano. Te deben de pedir no en el cuestionario. En el cuestionario no debes de poner tu pasaporte. Pero te va a venir como, ¿por qué te estás haciendo una prueba PCR? No, pues tal, te dan las opciones. Ahí pones la opción que es de las 24 horas. Pasas y muy importante, llévate tu pasaporte. Te lo van a pedir. O sea, no tipo una foto. O sea, tienes que llevar tu pasaporte en mano. Te van a decir, pasaporte, se lo entregan. Ellos tipo lo meten en la compu, el número de pasaporte, deben de
de volver a repetir, como que solo para estar seguros, este es tu pasaporte, puedes decir tu nombre completo y te van a repetir el número telefónico, tú vas a decir sí, pasas, te pican la nariz y te vas. Al día siguiente deberías de estar recibiendo tus resultados en la mañana. Entonces, les dejo aquí abajo el link de la página en donde pueden checar el mapa para ver cuál es el toldo más cerca de ustedes, donde se lo pueden hacer gratis, porque según yo, si vas a un hospital a hacerte una prueba de PCR, sí te va a salir alrededor, por lo que he escuchado, no sé si sea verdad o no, te va a salir alrededor de como unos $100. Entonces, ponte uso, ve a un toldo el más cercano a ti, checa la disponibilidad, llega temprano a la fila, con internet, con teléfono, con pasaporte en mano, y estás lista para sobrevivir tus primeras 24 horas en Corea. Después te van a pedir hacerte una prueba de antígenos 6 o 7 días después de que llegues a Corea. Eso todavía no lo vivo, entonces cuando lo vivan les daré mi video de consejos. Y si tienen más preguntas, déjenme en los comentarios aquí en el video. Y si quieren que les explique más de la tarjeta de SIM o de la de PCR o lo que sea, déjenmelo y les hago más videos explicando. Y ya es todo por el video de hoy. Espero que este video les ayude en su proceso para llegar a Corea. Espero que no haya sido muy confuso. Suscríbanse, dejen el like al video para seguir haciendo más. Y nos vemos en el siguiente.